FM 89.1, Radio Universidad. Estamos con la secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura Torre. Buen día, María Laura. Rocío y Leo te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Vamos a agregar que esos institutos sirven para que entren los docentes y les enseñen la ideología kirchnerista. Esta fue un poco la lógica de ese... Claro. Como un lavado de cabeza, como que el docente va a estudiar para ser docente y es agarrado por militar, Baradel en realidad. Y lo transforma en otra cosa, ¿no? ¿Cómo cayó esto, María Laura? Mal, imagino. No, cayó mal, pero, a ver, primero creo que es... estamos en tiempo electoral, entonces uno tiene que hacer, no enojarse, sino que explicar y hacer mucha memoria, porque estos personajes como Patricia Bullrich, que en realidad atrasan mucho, y atrasan porque en realidad ella sabe, aunque sea un discurso muy berreta, sabe que nadie puede creer que cuando dice Baradel dice los sindicatos docentes. Claro. Porque en realidad quiere estar en un mundo, y lo expresa así, porque si uno sigue el hilo conductor es, vamos a destruir, que es lo mismo que dicen otros personajes, pero aparte es lo mismo que intentaron hacer Bullrich, Vidal, Macri, mientras estuvieron gobernando. Lo que quisieron fue elegir un enemigo, uno de los enemigos principales en la figura de Roberto Baradel, pero en realidad era la figura de la organización sindical, la que defiende y construye derechos para los y las trabajadoras, en un país donde, bueno, se equivocaron de país donde vivir, porque en la República Argentina hace muchísimos años los trabajadores y las trabajadoras decidimos organizarnos y los sindicatos son más fuertes o no, bueno, en la medida también de poder sostener los archivos. Bueno, nuestro sindicato es uno de los que puede sostener archivos en la defensa de la educación pública, y cuando decimos defensa de la educación pública estamos hablando de toda la educación, no solamente los derechos de los trabajadores, sino también de la educación como un derecho social. Dicho esto, primero obviamente que miente berretamente, ni siquiera conoce la cantidad de institutos superiores, son más de 240 institutos, pero aparte, digamos, lo que quiere es, en realidad en sus palabras, practicar la misma política que Acuña y Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que fue ir contra los institutos superiores de formación docente, cerrarlos, pero no porque dentro de los institutos se adoctrina desde el kirchnerismo, sino porque esto está ligado a los negocios de la mercantilización de la educación y la privatización de, digamos, sistemas educativos que no, todo esto no empezó, es como imaginar que el discurso de Milei lo descubre Milei en la República Argentina, no, son discursos globales y ir contra la educación pública es uno de los ejes de campaña, pero aparte el personaje que lo dice, nosotros tenemos muy vivo, digo, los que ya peinamos canas, por eso es muy importante que en todos los ámbitos se haga memoria. Aparte hoy tenemos la posibilidad inclusive hasta de hacerlo con cuestiones fílmicas, mira qué antiguo me quedo, si uno googlea, digo, Patricia Bullrich fue la que tuvo la valentía, esto está en la tele salió, no tuvo la valentía de hacerle el recorte a los jubilados. Esa claro. Fue la valiente Patricia Bullrich. Recién estábamos hablando un poco del 2001 y ella era la ministra de Trabajo en ese momento de la alianza, donde se le recorta el 13% del sueldo a los estatales. Digo, viene de esta línea de pensamiento de que lo no público es un gasto, ¿no? Claro, Está de más. Y no salió de cualquier lado. Digo, tiene un pasado y un pasado bastante condenable en ese sentido, ¿no? Pero bueno... Con políticas absolutamente condenables, porque es la misma... Vos fíjate cuando... Dios, es la misma política, porque uno dice Patricia Bullrich, porque aparte es berreta y bruta, y la verdad, se piensa que con un lenguaje autoritario no dice distintas cosas que Larreta, ¿eh? No, es el mismo discurso, además que tiene una tonalidad diferente y es más bruta todavía. Pero son los mismos que cuando pusimos en la carpa la escuela itinerante en la época de Vidal por el recorte, porque se habían sacado las paritarias. En ese momento estaba el que nos sacó las paritarias, bueno, fue nada más y nada menos que Fito Chiaro, que tiene una misma tonalidad berreta y bruta que esta mujer. Son los mismos que nos reprimieron con la policía. Y bueno, a ver, esto es lo que nos vienen a convidar. Y entonces tenemos que hacer mucha memoria, porque detrás de este discurso hay recortes, hay privatizaciones, hay un Estado que hay que achicarlo, lo dicen. Lo único de bueno que tiene este pedacito de campaña brutal
es que ahora nos están diciendo exactamente lo que van a hacer, porque en la anterior no nos habían dicho lo que iban a hacer. Entonces, la verdad, creo que hay que ser muy firme en esto. No es que están atacando a Roberto Baradel y solamente, y a un sindicato, lo que están haciendo es atacar a los institutos superiores de formación docente. Aparte piensan que todos los profesores, que aparte de nuestros institutos de la provincia de Buenos Aires son de altísimo prestigio, son mirados nuestros institutos por el resto del mundo. Nosotros no es que solamente vivimos encerrados en la República Argentina. Nuestros institutos superiores, la formación superior es muy visualizada de excelencia. Entonces, ¿qué trata? A todos los profesores y a todas las profesoras de soldados. Ella tiene, bueno, un discurso histórico muy marcial, obviamente, muy histórico en su trayectoria, pero es muy grave lo que están haciendo, es muy grave, y ahí tenemos que tener, ni siquiera nos puede quitar un segundo de decir, bueno, no, dejarla pasar, no, esta no la podemos dejar pasar, porque si avanzan, van, como hicieron en Capital, en contra de los institutos superiores, por la privatización de la educación superior, porque aparte, fíjate que es la educación que no es obligatoria. Y cuando estuvieron en el gobierno, fue uno de los lugares donde más recortaron, porque justamente querían tener la misma política de Ciudad de Buenos Aires, de Acuña. Si vos seguís el hilo conductor de los discursos de hace ya varios años que vienen sosteniendo Acuña y Larreta, y el hilo que ayer plantea Patricia Bullrich, son exactamente lo mismo, lo que cambian solamente es la tonalidad, pero no la profundización de un discurso que va a quebrar la educación pública y aparte de financiarla y a ponerla al servicio, obviamente, de sectores privados. Es más, digo, siguiendo un poco esta línea que vos estás expresando, uno ve que cuando aparece un Larreta o un Bullrich, yo digo, porque no hay mucha diferencia en este sentido con respecto a la relación con los docentes de la provincia de Buenos Aires, además, es como que está estigmatizado ahí, y ellos hacen como que cualquier mejora en la educación está impedida porque los sindicatos se oponen, ¿no? Parece como que el sindicato... De pintando a los demás. Claro, no. es el freno para cualquier mejora de la educación. Digo, esta es un poco la lógica que vienen expresando hace rato. Claro, tienen dos problemas en realidad. La primera es que ya lo sufrimos nosotros. Entonces, cuando digo nosotros y nosotras, estoy pensando ya estrictamente no solamente en los trabajadores de la educación y las trabajadoras, sino en toda la comunidad educativa. Y entonces, como no hubo intentos de mejora, y esto fue lo más grave que vivimos, porque no hubo intentos de ninguna mejora, ni los jardines que dijeron que iban a construir, ni la finalización de los jardines que habían quedado de los gobiernos anteriores terminaron de hacerlo, pero aparte no profundizaron ni quisieron profundizar en los cambios de los diseños curriculares, por ejemplo. No pudieron transformar, no tuvieron una sola medida que apuntara a la formación, es más, conculcaron la formación docente y la llevaron a la privatización. Habría que preguntarle a Patricia Bullrich y a estos personajes como Finocchiaro, ¿cuánto dinero, por decir una de las fundaciones Barclay, cuántos dólares? Porque bueno, ellos obviamente trabajaban con dólares, con las fundaciones, para capacitar a un núcleo muy pequeño de docentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en realidad, nunca propusieron, no fuimos un freno. Nosotros, eso sí, ahí sí, fuimos un freno absoluto, que fue no solamente el SUTEBA, todo el Frente Unidad Docente Bonaerense, y fue la unidad de todos los docentes, donde pusimos el freno justamente para decir no a la privatización, para decir que tenían que invertir en educación. Bueno, yo no tengo que explicar demasiado. La explosión de la Escuela 49 de Moreno, y es terrible que uno la tenga que usar como ejemplo, la muerte de Sandy Rubén se podría haber evitado. Sí. Puede ser que un gobierno como este, y acá voy a ser absolutamente objetiva, no voy a poner ni un detalle de subjetividad. Con pandemia, este gobierno que está por terminar, del gobernador Kicillof, construyó más de 140 escuelas. En el gobierno de Vidal, sin pandemia de por medio, no solamente que no se construyó más de 10 o 12 escuelas, sino que aparte intentaron cerrarlas de isla, que lo pudimos frenar, pero cerraron escuelas rurales. Claro. Entonces se fueron con menos escuelas de las que entraron. A ver,
no hubo ninguna mejora real. Bueno, y qué decir de la discontinuidad, cercenaron lo que fue el programa Conectar Igualdad. Sí, esto lo saben las familias, ¿no? Y después vino la pandemia y entonces, bueno, ahí lo se que dieron necesitaban cuenta. no estaba. No. Exacto, no porque hubiese resuelto el problema. Ahora, si todos hubiesen tenido una computadora, porque ese plan hubiese seguido. Aparte, vos pensás que era un programa, el Conectar Igualdad fue un programa en aquel momento que no solamente entregaba la computadora, sino que un plan integral donde aparte teníamos capacitación los docentes. Claro. Bueno, entonces de esto se trata el discurso. Entonces, el discurso de Bullrich, ¿por qué digo berreta? Porque pareciera, porque digo berreta y que atrasa. Porque parece que si se sube a un escenario y es ruda y autoritaria, quiere competir con otro y le sale mal. Mejor, digamos, si es para competir, el original ya lo tenemos. Ahora, ¿no Entonces, crees que tiene, digo, siguiendo, porque a veces uno piensa que no son personajes marginales, y si uno va siguiendo un poco la lógica de cómo se van a dar las internas en cada uno de estos espacios y en estas alianzas, donde seguramente quizás la propuesta más progresista en una de esas divide votos y la propuesta más reaccionaria termine ganando, digo, y que tenga mucha chance de llegar a ser presidenta una persona como Patricia Bullrich. Digo, esto no es un escenario tan loco, ¿no? No es tan loco, por eso hay que hacer mucha pedagogía, mucha docencia, hay que hablar mucho con todos, los más jóvenes y también los no tan jóvenes. ¿Por qué digo que hay una franja ahí? Porque una cosa es, yo puedo contar lo que viví, hay otros que no lo vivieron, entonces hay que pararse en poder explicar y contar, pero aparte nosotros uno puede irse hacia atrás, cuando estaba Patricia Bullrich en el gobierno de la Alianza, cómo vivimos los trabajadores, no solamente fue el recorte, sino que aparte, en el caso nuestro de los docentes, los docentes inocentes, lo que fue el tema de la jubilación. Pero exactamente lo mismo fue lo que quisieron hacer con represión en la calle cuando estaba gobernando Macri. María Laura, María Eugenia Vidal. Digo, no hace falta decir, o sí, lamentablemente hoy hace falta decirlo, que es ilegal bajar el sueldo. Digo, no es algo que se pueda bajar el sueldo a alguien. Hay que decirlo porque quizás alguno diga, bueno, no alcanzaba la plata, había que bajarle el sueldo a la gente. No, es ilegal, no se puede bajar el sueldo. Digo, digámoslo, porque quizás haya alguno que no se enteró de eso. Hay que decirlo, y aparte hay que hacerse responsable, porque cuando yo voto para un lado o para el otro, en función de lo que vos estabas diciendo, yo después me tengo que hacer responsable en términos personales, pero también colectivos. Porque hoy me puede parecer lucecitas de colores determinado discurso. Ahora, después que las elecciones pasan, algunos la van a pasar muy bien, que siempre es un sector minoritario, y otros, el sector de los que hoy tenemos trabajo, el sector de los que tienen trabajo pero no está registrado, el sector de los más jóvenes, que tienen trabajos absolutamente precarizados y flexibilizados, esos la vamos a pasar muy mal. Pero no porque me tengo que ir tan lejos de la historia, sino porque solamente tengo que abrir una ventanita y mirar qué pasó en los 4 años que gobernó Patricia Bullrich, Vidal, Larreta y Mauricio Macri. Sí, y aunque Milei no esté, podemos encontrarlo casi en la cara de Cavallo, ¿no? No sé, digo esas coincidencias históricas, pero la verdad que son parecidas las caras, y no el pelo, pero digo, vemos ahí casi la reencarnación de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que digo, para cerrar el combo. Bueno, es lo que dijo, aparte es lo que él reivindica como el mejor ministro de finanzas, de economía que tuvimos en la República Argentina. Entonces yo le digo, hay que hablar mucho, hay que cansarse de hablar en los ámbitos universitarios, en las escuelas, en la familia, en los lugares de trabajo, porque yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante y que nuestro voto es el que va a definir no solamente las grandes políticas, sino mi vida cotidiana. Claro. Y te vuelvo a decir, hay algunos que después de hablar
o de poner un voto para determinado lugar, es una minoría que se peina y se vuelve a su casa y la pasa muy bien. Pero una gran mayoría no la pasamos bien. Y entonces en eso hay que ser, bueno, lo que plantean con respecto a los planes. Si hubo un gobierno que desmanteló todo lo que era la capacitación y la formación para los trabajadores, las trabajadoras, el programa Ellas Hacen, muy relacionado con las mujeres, bueno, fue el gobierno de Vidal, de Macri y de Larreta, y en realidad fue el gobierno que más planes otorgaban, porque lo que te sacaban por un lado, entonces vos fijate, la mentira aparte, uno tiene que manejar números también. Pero bueno, a ver, para volver quizás al inicio, ojo con esos discursos, porque en realidad a veces parece que apuntan solamente a un dirigente, a Roberto Baradel, o a un sindicato nada más, a SUTEBA. No, están apuntando a la educación pública. María, y están apuntando de tal manera que generan, y yo lo quiero unir con esto, generan un ambiente, en esto del que quiere armar armado, que ande armado, claro. Generan un ambiente que hay veces que alrededor de nuestras escuelas se viven situaciones de violencia que impactan en la escuela y que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque la escuela tiene que ser un lugar sagrado. Otro la día, escuela tiene que ser el lugar donde nuestros pibes van seguros. Bueno, y es otro día seguramente que vamos a poder desarrollar. Es un tema y además nos debemos también a alguna charla de paritaria. Sabemos que no es un tema que esté quieto y que sí. Me imagino que muchos están también expectantes, pero bueno, por una cuestión de tiempos, hoy queríamos charlar sobre esto. Me parece que a veces parar la pelota y prestar atención. Y darle contexto a las cosas. Y pasado a algunos políticos que parece que aterrizaron ayer, pero no. Están ahí hace rato. Claro, tal cual. Bien. Tal cual. Les quiero mandar un feliz día por el Día del Periodista. Bueno, gracias. La periodista atrasado, pero bueno, un abrazo muy grande y gracias por lo que hacen. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.